Hoy hablaremos de la misteriosa desaparición del Sar Ayoe y su tripulación. 5 hombres desaparecieron mientras pescaban en 1979 en Hawái, y después de 10 años, uno de los hombres aparece muerto en un atolón remoto en el Océano Pacífico solo para agregar más misterio al caso. 5 hombres fueron a pescar a las islas hawaianas en un día soleado. Luego partieron con un barco prestado sin la menor idea de que sería un día fatídico y espeluznante que los pondría en uno de los misterios más intrigantes de la historia marítima hasta el día de hoy, sin poder resolver. Ese día, 11 de febrero de 1979, 5 trabajadores de la construcción, Scott Morman de 27 años, Benjamin Kalama de 38 años, albañil, Peter Anchet de 31 años, plomero, Patrick Wessner de 26 años, jardinero, y Ralph Malayakini de 27 años, que trabajaba en el negocio del transporte y acababa de terminar su trabajo de construcción de una casa en Maui, en las islas de Hawái. Un día de pesca para el olvido. Los días soleados, los cielos azules y las superficies de aguas tranquilas y cristalinas hacen que estos pescadores planeen ir a pescar. Ralph Malayakini luego propuso a su hermano gemelo, Robert, pedir prestado un barco. Luego condujeron 11 kilómetros hasta Anabai para pedir prestado el bote ballenero de Robert llamado Sar Ayoe. El barco tiene 5 metros de largo con un motor de 85 caballos. Sin olvidar, antes de la salida, este grupo preparó suministros de alimentos y bebidas, así como una gran nevera para almacenar el pescado de la pesca realizada en el día. Alrededor de las 10 a.m., partieron. Nadie esperaba que su viaje de esa mañana los llevaría a uno de los mayores misterios marítimos de la historia moderna. Después de 2 horas de viaje, el clima de repente se tornó turbulento y agresivo. Desafortunadamente, no había ninguna estación de televisión en Anabai. Donde los pescadores cometieron un error fatal al ver el clima solo por un momento ese día sin consultar el pronóstico del tiempo local. Poco después de eso, ocurrió una terrible tormenta. Varios pescadores que estaban en la playa decidieron regresar al muelle e informaron que las olas llegaban a los 12 metros de altura. Pero el Sar Ayoe no regresó, y nadie sabe qué pasó con los 5 hombres que se fueron en el bote pequeño. Después de que la tormenta amainó, los miembros de la familia, incluido el padre de Peter, John Anchet, el hermano gemelo de Ralph, la propietaria del Sar Ayoe, y varios otros miembros de la familia, informaron la desaparición del Sar Ayoe a la Guardia Costera. Varios asociados comenzaron una búsqueda. También le preguntaron a la gente de la isla si vieron a la tripulación, o al barco Sar Ayoe. Sin embargo, todo fue en vano. Al día siguiente, la Guardia Costera inició una operación de búsqueda que involucró a 50 aviones, helicópteros, barcos y realizó una búsqueda de 120 kilómetros cuadrados durante un período de 5 días. Se desplegaron palomas que fueron entrenadas para encontrar a las víctimas varadas, también se desplegaron alrededor de la isla. Pero parecía que la búsqueda era un esfuerzo inútil. No se encontraron rastros del barco o la tripulación. Luego llegaron a la conclusión de que el Sar Ayoe y la tripulación habían sido arrastrados por una tormenta, y se habían hundido en el mar. Pero a pesar de que la esperanza pareció estar disminuyendo, la familia y los compañeros de la tripulación del Sar Ayoe se negaron a darse por vencidos. Los voluntarios les ayudaron a continuar su búsqueda durante semanas. Los miembros de la familia pensaron que los 5 tenían experiencia en el mar y también eran buenos nadadores. Entonces pensaron que al menos algunos de ellos todavía pudiera estar vivo, aunque con probabilidades mágicamente mínimas. Pasaron muchos años sin ningún resultado. Las huellas del barco y su tripulación desaparecieron. Ahora parecía que tenían que aceptar el hecho de que los 5 probablemente no sobrevivieron. La desaparición del barco Sar Ayoe y su tripulación de 5 hombres será probablemente un caso de accidente marítimo ordinario. Sin embargo, todo se volvió confuso y misterioso, 9 años después. El 9 de septiembre de 1988, el caso del Sar Ayoe dio un giro extraño e inesperado.
Ese día, John Naughton, un biólogo del Servicio Nacional de Pesca Marina, estaba en una expedición de vida silvestre en las Islas Marshall, 3.200 kilómetros al oeste de Maui. Mientras estaba cerca de un atolón desierto llamado Taongi y deshabitado, vio un pequeño bote que había llegado a tierra. Naughton y su tripulación aterrizaron en el atolón para examinar los restos. Pudieron ver algunos de los números de registro en el costado del barco que indicaban que había sido registrado en las islas de Hawái. El atolón de Taongi es el primero en dirección suroeste desde Hawái, y el área está deshabitada debido a la escasez de lluvias y las malas condiciones de pesca, lo que dificulta la vida allí. A continuación se describe un suceso inesperado. Aproximadamente a 60 metros de los restos, la tripulación de Naughton descubrió una tumba improvisada. Incluía un montón de rocas de coral, y una cruz de madera toscamente hecha. También descubrieron una quijada humana que sobresalía de la pila de rocas. En ese momento, no estaban seguros de si la tumba estaba conectada con el barco naufragado. Los hombres no encontraron evidencia de que la isla estuviera habitada. Naughton registró los números de registro en el barco y dejó el sitio tranquilo. La guardia costera verificó los números y determinó que el barco era el Sar Ayoe. Después de que se identificaron los restos, se excavó la tumba cercana. Se descubrió un esqueleto humano parcial. Los registros dentales determinaron que los restos pertenecían a uno de los 5 hombres desaparecidos. El hombre era Scott Moorman. Otra pista extraña surgió cuando se descubrieron piezas de papel inusuales en la tumba. Estos papeles habían sido enterrados deliberadamente. Los papeles estaban en una pila sin encuadernar, de 3/4 de pulgada, por 3/4 de pulgada, alternados con tiras de papel de aluminio, entre las páginas. La guardia costera no ha podido determinar quién colocó el papel allí o para qué servía. Los expertos están de acuerdo en que el Sar Ayoe podría haber navegado a la deriva 3.200 kilómetros hasta las Islas Marshall. Algunas fuentes afirman que se realizó una encuesta en 1985, pero solo se pudieron verificar 2 encuestas realizadas en 1986 y fotografías tomadas del atolón Taongi en 1964. En 1986, se publicó un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, titulado La sequía de 1983 en el Pacífico Occidental. El otro fue realizado por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, titulado Geoquímica y Petrología de Rocas Basálticas de las Islas Marshall. Ninguna de estas encuestas menciona barcos o naufragios en ninguna parte de los documentos, que por lo demás son bastante detallados y precisos. No parece probable que no se mencionen restos encontrados, aunque, como siempre, puede que haya sido posible. No hay mención de un barco o bote naufragado en ninguna parte, a pesar de las fotografías de trabajadores de campo en balsas que llegan a la orilla y establecen un campamento base. Seguramente si hubiera habido un bote, y potencialmente una tumba en este pequeño pedazo de tierra, estos trabajadores lo habrían encontrado. Si esto es cierto, ¿dónde estuvo el Sar Ayoe entre su desaparición en 1979 y la encuesta de 1985? ¿Estuvo a la deriva durante más de media década? Si es así, ¿cuánto tiempo logró Moorman sobrevivir en el barco? ¿Qué pasó con el otro tripulante? ¿Cuánto tiempo lograron sobrevivir? Desafortunadamente, probablemente nunca sabremos las respuestas a estas preguntas. Muchas preguntas acechan el caso de Sar Ayoe. La familia y los amigos de los hombres desaparecidos esperan que algún día sepan qué les sucedió realmente a sus seres queridos. Si se toma en cuenta que haya habido sospechosos, la respuesta es ninguno, al menos eso se supone. No se sospechaba de juego sucio en sus desapariciones de ninguno de los marineros. Los papeles crípticos encontrados con los restos de Scott Moorman pueden ser parte de un ritual funerario chino que representa el dinero y la fortuna en la próxima vida. Conocido como papel Jos, dinero del infierno o dinero fantasma, las láminas de oro y plata, como las que se encuentran dentro de los papeles, también representan dinero o buena fortuna para que los muertos los lleven a la próxima vida.
Debido a la lejanía y la naturaleza inhóspita del atolón de Taonji, se cree que los restos de Mormon fueron descubiertos por pescadores ilegales que luego lo enterraron. También se informó que en la tumba se encontraron papel y papel de aluminio delgado. Como se comentó anteriormente, se cree que los papeles y el papel de aluminio se colocaron allí para seguir una costumbre local de respeto a los muertos. Posibles conclusiones. Primer conclusión. Sin poder resolver el caso. Las familias de los desaparecidos contrataron al investigador privado Steve Goodenough para investigar el caso. Llegó un equipo a Taonji y descubrió un nuevo puñado de huesos de Scott Mormon cerca de la tumba original. Los conductores también encontraron los motores del bote atrapados bajo el agua en un coral cercano. Dado el estrecho canal entre los arrecifes y las islas, es poco probable que el barco hubiera llegado a la laguna Taonji sin la intervención humana. Goodenough planteó la hipótesis de que los pescadores chinos o taiwaneses encontraron el cuerpo de Scott y lo enterraron. Además, teorizó que los pescadores no denunciaron el incidente ya que habían estado pescando ilegalmente en el área. Robert Malayakini, hermano del tripulante desaparecido Ralph Malayakini, cree que Scott se ató al barco para capear la tormenta y así poder en un caso milagroso llegar a tierra firme. Duda de que alguien del SAR Ayoe pudiera haber sobrevivido a la tormenta y al viaje de 3.200 kilómetros a Taonji. Se instalaron placas conmemorativas para conmemorar a la tripulación en el atolón de Taonji en Anabay. Segunda conclusión. La regla de los tres. Si alguna vez te encuentras en una situación de supervivencia, recuerda la regla de los tres. 3 minutos sin oxígeno. 3 días sin agua. 3 semanas sin comida. Por supuesto, estos son números aproximados y ha habido casos de personas que duran más que estas sugerencias, pero es una buena regla general que uno debe tener en cuenta si alguna vez se encuentra en problemas. Si los hombres del Sarayoe lograron sobrevivir a la tormenta inicial, y no se arrojaron por la borda y se ahogaron, aún tendrían que encontrar formas de obtener comida y agua durante meses en el mar. Incluso tomando la estimación más rápida del tiempo que llevaría llegar al atolón de Taonji, 2 meses, todavía es mucha comida y agua que se necesitaría obtener incluso para un hombre, y mucho menos para 5. Además de la falta de comida y agua, los hombres serían azotados por el calor del sol día tras día, sin tregua. El golpe de calor o la enfermedad por calor pueden ser fatales, especialmente para las personas que ya están debilitadas por la sed y el hambre. Parece poco probable que alguien haya sobrevivido mucho más de 1 o 2 meses con el Sarayoe, aunque es posible y la gente lo ha hecho en el pasado. La gente piensa que los océanos están repletos de vida en todas partes, pero la verdad es que hay vastas zonas pelágicas donde se vive poco o nada, algo así como desiertos en tierra. De vez en cuando, puede haber un oasis, una bola de cebo de peces pequeños que atrae a los depredadores en millas a la redonda, pero esos serían pocos y distantes entre sí. Atrapar suficiente comida para sobrevivir en una zona así sería casi imposible. Por lo tanto, no es posible estimar cuánto tiempo sobrevivieron los tripulantes, pero está claro que Mormon logró sobrevivir al menos un tiempo antes de sucumbir a los elementos, la deshidratación o el hambre. Está claro que, si algún día queremos pescar en las islas de Hawái, no lo hagamos frente a las colosales adversidades de la naturaleza. Más aún, cuando ésta sucumbe al caos climático propio de nuestro planeta en el que por ahora lo disfrutamos y vivimos.